Bien, pues empezamos. Muy buenas tardes. Para aquellos que no han visto el video de introducción a este curso, permítame presentarme. Soy José Carlos García Piñeiro, médico e investigador, que tendré el privilegio de compartir con ustedes en este corto pero intenso periodo donde abordaremos la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y este tema se ha convertido en un motivo de atención por parte de las autoridades de salud de la mayoría de los países. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha actualizado la conceptualización del término IAS, antiguamente reconocida como infecciones nosocomiales o hospitalarias. Y la esencia consiste en que son infecciones que han sido contraídas por el paciente durante su tratamiento en un hospital o en cualquier centro de atención sanitaria. Punto a destacar: dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso la posibilidad de la infección que con posterioridad desarrolle. Así las cosas, siguiendo el criterio de la OMS, con el cual ningún país, incluyendo Chile, se encuentra exento de considerar que este es el evento adverso más frecuente durante la prestación de atención sanitaria. Problema candente y latente para las autoridades de salud a nivel global. Ningún país ni institución puede afirmar que este es un problema resuelto. Así encontramos que en Europa las IAS afectan entre el 5 al 10% de los pacientes ingresados. Es decir, en el orden de 1 cada 20 personas. Esto arroja una espeluznante cifra de 4,1 millones de pacientes por año, con 37.000 fallecimientos. Inglaterra, ya separada del contexto europeo, reporta unos 100.000 casos que arrojan 5.000 fallecidos. En tanto, en Estados Unidos, el escenario da lugar a características muy peculiares. Veamos en detalle qué sucede según el reporte del CDC en los Estados Unidos de América a la altura del 2014. 1 de cada 25 pacientes hospitalizados presenta al menos una infección asociada a la atención médica. Esto da un gran total de 722.000 casos. Pero, ojo, llamo la atención de ustedes que esto conduce a la lamentable pérdida de 75.000 vidas. Y esto nos permite tener un acercamiento global del problema. En el mundo desarrollado, entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a hospitales contraen infecciones. Sin embargo, en el caso de los países en desarrollo, las cifras llevan de 2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados. Incluso en algunos países en desarrollo, la proporción es muy superior al 25%. Pongamos, por ejemplo, uno de nuestras latitudes, al sur
del río Bravo. En México, 450.000 casos días ocasionan 32 muertes por cada 100.000 habitantes por año. Y es que el impacto de la CIA reclama atención particular debido a determinadas circunstancias. ¿Cuáles son? Circunstancias y consecuencias. Nos referimos a que existe un incremento de la estadía hospitalaria. Puede ocasionar discapacidad a largo plazo. La resistencia a los antibióticos, a la antibioticoterapia, es causa, pero también es consecuencia. Y esto nos lleva a prestar la atención particular en una de nuestras próximas videoconferencias. En este escenario, sin lugar a dudas, los costes se incrementan. Se modifica el patrón de conducta de las autoridades sanitarias con relación a los brotes o incluso sin que llegue a la connotación de brote, a la sola presencia de las infecciones en un gran número de pacientes. Pacientes que se ven afectados también por los costes y sus familias, por supuesto, para enfrentar los tratamientos que con posterioridad debe mantener, a veces de por vida. De hecho, por lo tanto, de forma sumaria, podemos considerar que como impacto económico de las IAS, Inglaterra tiene aproximadamente pérdidas por el orden de 1.000 millones de libras esterlinas. Disculpe. En los Estados Unidos de América, en el orden de 5.000 millones de dólares. México, con su abigarrado cuadro en torno a las IAS, invierte en el orden de 1.000 millones de dólares. Y Chile, con una situación muy particular y promisoria, tan solo invierte 70 millones de dólares. Pero lo triste es que de todo esto pudiéramos estar hablando de otras circunstancias si existiera un entorno que garantice, tal y como lo ha denominado la Organización Mundial de la Salud, una atención limpia, que es y debe ser considerada una atención más segura. ¿Y cuáles son los elementos que considera la OMS se deben tener en cuenta como medidas y soluciones para mejorar la prevalencia de las IAS? En ese sentido, se le presta particular atención a lo que se ha denominado determinantes locales de la carga de IAS. Es decir, aquí hacemos válido el decir de Ortega y Gasset, célebre filósofo español, donde definía yo soy yo y mis circunstancias. Y aquí se trata justamente de las circunstancias del país en cuestión, de la región, de la institución, incluso llevándolo al detalle, a la sala de atención médica y más aún al propio paciente. Pero todo esto determina que tiene que existir una mejora sustancial de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de notificación, por supuesto. De nada vale que tengamos una magnífica vigilancia si no se puede actuar en correspondencia con la detección de un caso. Y para esto, obligatoriamente, tienen que existir los recursos disponibles para ejecutar la vigilancia
y ejecutar aún más, y valga la redundancia, los planes de contingencia, los proyectos vigentes de control de una infección por IA. Y de esa forma se podrá garantizar el control, tanto a nivel de las instituciones como a nivel nacional. Atención particular reclama las medidas de prevención. Y dentro de esto, la práctica sistemática de la higiene de las manos. Y esto me tendrán que soportar y escuchar repetidas veces la necesidad de que esta simple medida esté presidiendo nuestro accionar si queremos controlar las IAS. Pero a su vez, todo esto, si no logramos la participación de los pacientes y sus familiares, poco podremos avanzar en aras de controlar este flagelo de la salud actual. Y sobre pretexto del lavado de manos, simple medida, no es la única. Es decir, una proporción significativa de las IAS pueden y deben ser objeto de prevención con simples medidas muy bien conocidas. Al respecto, quisiera compartir con ustedes un artículo que salió publicado en el día de hoy, referente a un inusual museo que se ha abierto en London Bridge y que se denomina The Old Operating Theatre. Este lugar acogió al primer salón de operaciones que existió en Europa. Estamos hablando de los 1800, donde no había anestésico y donde el paciente era sujetado a base de la fuerza de los allí presentes. Pero dato interesante, 2 de cada 3 pacientes fallecían. Y esto era sinónimo, por supuesto, del nivel de desarrollo de la medicina en aquellos tiempos. Estamos hablando donde todavía los principios pasteurianos de transmisión de las enfermedades estaban ausentes. Mucho más aún, por supuesto, las teorías listerianas sobre el control de las infecciones mediante prácticas de antisepsia. Medidas simples que hoy podemos incorporar a nuestro arsenal y por eso hemos logrado salir de la etapa donde las operaciones se hacían sin anestesia y donde las operaciones en aquel momento se caracterizaban porque los instrumentos y las manos de los cirujanos se lavaban después de la operación, no antes. Esto, por supuesto, conducía a un cuadro que permitía, por supuesto, y garantizaba el desarrollo de un gran número de infecciones y que daba lugar a justificar por qué 2 de cada 3 pacientes fallecían. Esto, por suerte, es historia antigua. Por cuanto hoy contamos con instrumentos y herramientas altamente eficaces de desinfección y esterilización, muchas de ellas no sofisticadas, de control y disposición de residuales. Un arsenal terapéutico que bien utilizado puede mitigar el desarrollo de las infecciones dentro y fuera de los hospitales o de las instituciones sanitarias en su conjunto.
Y dentro de esto algo que ha devenido en necesidad, que es el diseño constructivo de nuestras instalaciones. Este conjunto de elementos van a ser objeto de atención a lo largo y ancho de nuestro curso, y en particular en las próximas videoconferencias. Retomemos la situación de la vigilancia epidemiológica. Y es que por estar ausente en muchos países, es que la OMS ha considerado que su verdadero impacto a nivel global no es posible conocerlo con exactitud. Razón muy sencilla. Los datos no son fiables. Y la esencia consiste en que no hay un sistema de vigilancia de las IA en correspondencia con las necesidades. Pero más aún, aquellos países que cuentan con esta herramienta carecen de uniformidad de los criterios para su diagnóstico. Al punto que se ha tratado de conceptualizar y uniformar, y Chile en esta dirección ocupa un papel de vanguardia. La vigilancia epidemiológica ha sido conceptualizada como aquel proceso que de forma sistemática y continua hace la recogida, pero no tan solo recoge la información, sino que existe un análisis. Y esto, en correspondencia con la condición de enfermedades de obligada declaración, conduce a un accionar. Y ese accionar está presidido por la actualización sistemática mediante investigaciones que se desarrollan al efecto del qué hacer frente a una situación de infecciones en particular. Véase, el uso de los antibióticos, el uso de los agentes químicos y físicos en aras de la desinfección, la toma de medidas tan simples como el lavado de manos, del personal de salud, de los pacientes y de los acompañantes, y todo este conjunto armonioso que se aglutina alrededor de un elemento conceptual director es lo que conocemos como vigilancia epidemiológica. Así las cosas, contando con definiciones operacionales estandarizadas y la notificación de cada uno de los síndromes clínicos, es que se pueden comparar los resultados. En ese sentido, Chile, desde el año 82, comenzó a lidiar con el problema. En 1993 existieron modificaciones al respecto. La última fue en el 2013. Pero a partir de enero de este año ha existido un elemento conceptual que debemos destacar y que aquí le brindamos la forma de acceder a él y que se ha denominado Manual y Definiciones para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el 2017. Esto crea, por lo tanto, un marco conceptual muy rico donde queda definido la esencia del qué hacer en frente a una infección adquirida en el sistema de atención de salud. Y todo esto tiene como objetivo
conocer la tendencia evolutiva de las infecciones, poder establecer las medidas de prevención y control y evaluar el impacto de las medidas. Así las cosas, y haciendo un desglose de estos tres elementos rectores fundamentales, encontramos que los objetivos de la vigilancia epidemiológica de la CIA estriban en conocer y definir la morbilidad y mortalidad de las IA y sus tendencias evolutivas en el tiempo, los factores de riesgo y también, ¿por qué no?, cómo se han estado comportando un día tras otro. La detección de los brotes epidémicos a los que hacíamos referencia, de forma precoz que permita establecer la información a la propia institución y a otras instituciones del evento de infección de IAS presente. Todo esto conlleva la necesidad obligada de retroalimentar el sistema y nada mejor que utilizar las herramientas de investigación epidemiológica que existen al respecto. Y esto nos permite, por lo tanto, también en consecuencia evaluar el impacto de las acciones que tomemos. Y en su conjunto permite hacer el balance de cómo se encuentra nuestro accionar en función del control de las IAS. Y esto lo que da lugar a que puedan existir conclusiones que año por año el MinSal ha estado desarrollando y estableciendo. Pero quisiera llamar la atención de ustedes que este concepto está en permanente evolución. Y lejos de ser una vigilancia que pudiéramos considerar general, global, se ha convertido en una vigilancia de aquellos procesos relacionados con la prevención y contención de las IAS. Me explico. Si consideramos como factores de riesgo las condiciones propias de los pacientes y sus enfermedades, que realmente resultan poco o nada modificables a la hora del ingreso del paciente en nuestra institución de salud. ¿Esto qué significa? Que existen intervenciones y procedimientos asistenciales que conllevan determinado riesgo y que tenemos que enfrentar porque se trata de mantener la vitalidad de nuestro paciente. Y estos sí son modificables en aras del control de las IAS. Pero volvemos a retomar el punto de que este paciente, la institución, el personal médico y la institución en su conjunto que lo alberga, sencillamente está en un entorno y ese entorno resulta altamente dificultoso su modificación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta al paciente, a los procedimientos y al medio ambiente circundante para poder establecer de forma permanente y organizada acciones de prevención y control de las IAS. Esto en Chile está vigente desde el año 82, muy en particular con relación a los procedimientos invasivos que pueden dar lugar al peligro potencial de producir epidemias. Véase, brotes epidémicos. Esto ha sido de obligatorio cumplimiento para todos los hospitales y clínicas. Véase, sector público o privado. Y consiste en normas y regulaciones que permiten establecer una proyección clara, diáfana, precisa
de la mejor forma de controlar el desarrollo de las IAS. ¿Cuál es el estado de vigilancia epidemiológica? En el 2012 se contaba con 52 hospitales, pero en el 2017 185 hospitales están incorporados al sistema de remisión de información a través del SICARS. Y vale la pena resaltar que en el orden del 90%, en el 2014, de estas 185 instituciones de salud hicieron al menos un reporte, lo que ha permitido enriquecer extraordinariamente la información con que se cuenta para evaluar el impacto de los programas vigentes para el control de las IAS. De esta forma, desglosando el que 185 instituciones que reflejábamos con anterioridad se corresponden a instituciones de mayor complejidad, mediana y menor. Y esta distribución porcentual conlleva que aquellas consideradas de mayor complejidad han reportado en el orden del 100% de ellas. Las de mediana, 100%, y las de menor, un 81,8%. Se nota una ligera tendencia si comparamos la información suministrada en el 2013 con relación a la que se obtuvo y alcanzó en el 2014. Ahora bien, la sensibilidad de la vigilancia según el tipo de hospital nos arroja que de forma global se obtuvo un 79% de sensibilidad. En otros términos, esto arroja y nos evidencia la calidad de la información, el sistema y los logros que se han alcanzado en el contexto chileno con relación al desarrollo de las IAS. Y así las cosas, podemos establecer con cada uno de los diferentes tipos de infecciones la vigilancia y su sensibilidad. Así, para las infecciones urinarias es del orden del 82%, pero para las gastrointestinales, fundamentalmente en instituciones pediátricas, es del orden del 92%. Fíjense ustedes que aquellos cuadros de neumonía llevan al 97%, al 100% las infecciones intraarticulares, las meningitis, las infecciones relacionadas con el parto, las endoftalmitis. ¿Y esto qué arroja? Significa que las infecciones en aquellas instituciones y en aquellas operaciones que deben y son controladas, existe una franca mejoría de lo que hemos conocido como vigilancia, que se expresa en su sensibilidad. De hecho, por lo tanto, podemos actualizar hasta 2014 cómo se comportaron las IAS en el territorio chileno. Se reportan 7.014 infecciones. Claro está, como contamos con un 79% de sensibilidad, pudiéramos considerar que en el orden de 8.878
casos fueron los que realmente se presentaron. En 93 brotes epidémicos que fueron reportados en 39 hospitales a la altura del 2013. Acerquémonos cómo se comporta esta situación en los Estados Unidos según el reporte del CDC. Entre el 2008 y el 2014 lograron disminuir en un 50% las infecciones del torrente sanguíneo. Pero entre el 2009 y el 2014 se logró estabilidad en las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter general. Si comparamos, Chile ha logrado evolucionar satisfactoriamente, comparativamente, por supuesto, con el reporte del CDC. Entre el 2013 y el 2014 se concluye que en los Estados Unidos de América existió progreso en todos los escenarios. Fundamentalmente a expensas de disminuir en un 17% las infecciones del sitio quirúrgico. Y entre el 2011 y 2014, lograron disminuir en un 8% las infecciones por Clostridium difficile y en un 13%, nada más y nada menos. Que el éxito fue frente a las infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. En Chile, según el reporte del informe de vigilancia del 2014, se concluye que la vigilancia de las infecciones está bien establecida. Ya vimos que la sensibilidad alcanza el 79% de las infecciones, como capacidad global en el ámbito nacional de detección. Reflejada con relación al 83% de las IA, donde se mantuvieron 8 síndromes clínicos en 30 grupos de riesgo controlados. Se conocieron las etiologías más frecuentes. Existió una cobertura del orden del 90% del diagnóstico microbiológico. Y esto, sin lugar a dudas, es un pilar fundamental si queremos establecer el control. Por dos razones. Conocer de qué agente se trata, cuáles son las medidas oportunas y pertinentes a establecer en torno al control para este agente. Y un elemento crucial y determinante, hacer uso adecuado del arsenal de antibióticos contra los diferentes microorganismos. Es decir, disminuimos de una forma consecuente la resistencia, porque usamos el adecuado en el momento adecuado. Y este es otro elemento rector que reiteraremos a lo largo y ancho de estas 80 horas que nos unirán. Porque ciertamente la necesidad de aplicar los métodos contemporáneos con que podemos enfrentar hoy en día el diagnóstico microbiológico se convierte en un elemento crítico, crucial, si queremos tener un impacto favorable en el control de las IA. Conociendo los agentes etiológicos, determinamos cuál es la epidemiología específica. Por lo tanto, como veíamos con anterioridad y de forma sumaria, las medidas de prevención y control que nos darán finalmente una disminución impresionante, impactante en las tasas de la mayoría
de las IAS. En Estados Unidos, el CDC reporta que la neumonía, las enfermedades gastrointestinales, las infecciones del tracto urinario, aquellas relacionadas con catéteres de vía central, el sitio de operatorio, nos da que ha existido a la altura del 2011 un impacto impresionante por el número de casos. Es decir, estamos hablando de 157.000 neumonías. Fundamentalmente estas son con los sistemas de ventilación mecánica. Y por supuesto estamos hablando de cuidados intermedios, cuidados intensivos en el ámbito de los Estados Unidos de América. Y de Canadá también, pudiéramos generalizarlo de los países desarrollados. No así algo que nos llama poderosamente la atención, contando con los recursos, las posibilidades con que se cuenta en los países desarrollados, donde ciertamente las infecciones gastrointestinales ocupan un segundo lugar de forma impresionante. Esto nos da lugar a tener un punto de referencia, por cuanto el sistema de control de IAS con que contamos en los Estados Unidos de América es ciertamente altamente eficiente. Y de hecho, lo podemos apreciar en una simple visita a nuestro médico de familia. ¿Qué hablar de las instituciones? Esto significa que existen las condiciones creadas para que el sistema de control de las IAS tenga resultados altamente satisfactorios. De forma sumaria y comparativamente, encontramos que en Chile las IAS más frecuentes son aquellas relacionadas con las infecciones del tracto urinario. Las neumonías no asociadas a ventilación mecánica. Las infecciones de las heridas del campo operatorio. La bacteriemia y septicemia que la acompaña. Las neumonías asociadas a ventilación mecánica y las infecciones gastrointestinales. Llama la atención de ustedes que nada más parecido uno y otro cuadro. Luego, si de comparación se trata, la situación epidemiológica de Chile en esta dirección es altamente promisoria y satisfactoria. Detengámonos ahora en los análisis de procedimientos. En otros términos, aquellos procedimientos que han sido identificados deben y están controlados y definidos que así sea en el Programa Nacional de Control de Infecciones. Se considera que 3.611 procedimientos deben estar contemplados. Y el 90% de estos se encontraban bajo vigilancia en el momento de hacer el código. ¿Cuáles son? Obviamente en correspondencia con la alta prevalencia de las infecciones urinarias post-catéter, el catéter urinario. En igualdad de circunstancias sucede con el catéter venoso central y ahí disminuirán las infecciones relacionadas con el torrente sanguíneo. La ventilación mecánica en las unidades de cuidado intermedio e intensivo
la nutrición parenteral, el catéter para hemodiálisis y el catéter umbilical. Esto genera una circular vigente en marzo del 2016 y actualizada en mayo del 2017 con relación a los indicadores y su relación con la prioridad que se establece como consecuencia de la prevalencia de las diferentes infecciones en la atención de salud. ¿Con qué propósito? Disminuir la tasa de infecciones, evitar la existencia de los brotes epidémicos, y esto va a redundar en mejorar la calidad en la atención hospitalaria. ¿Qué se logra? Mediante la prevención de las infecciones, por toma de medidas con el paciente, entre paciente y el personal de salud, y llevémoslo más allá, hasta con las visitas a los pacientes. Y esto, por supuesto, tendrá un impacto económico de primera magnitud, al disminuir los costes asociados a las infecciones en el medio hospitalario. Y este se convierte en el principio de las estrategias de prevención y control de la IA, al ser considerada como un problema de la calidad de la atención hospitalaria. Esta conceptualización ha conllevado que se defina para el ámbito chileno un conjunto de actividades. En primer lugar, que existe el sistema de la vigilancia, prevención y control de las IA. Un sistema que le debe dar soporte al control de estas. Véase, verbigracia, la vigilancia epidemiológica. Que se conozcan las normas y directrices técnicas que al respecto existen y se aplican. Y es la mejor evidencia de la preocupación que existe por las autoridades de las diferentes instituciones de salud, el que existan actividades formativas e informativas como esta en la cual nos encontramos en el momento actual enfrascados. Y algo crítico, la evaluación externa de los programas de salud. Las directrices de trabajo nos conducen a contar con una vigilancia activa de los indicadores, con personal idóneo y capacitado, con estandarización de definiciones y métodos, con la accesibilidad para todas las instituciones de salud de los datos que se van acopiando. Y algo, por suerte, y con evidencia sustantiva suficiente que se encuentra en franco proceso de desarrollo positivo, es la definición de los agentes etiológicos involucrados en el desarrollo de la IA, donde veíamos con anterioridad que en el orden del 90% de las infecciones se estudian desde el punto de vista microbiológico y se llega a concluir un diagnóstico etiológico adecuado. ¿Quiénes deben garantizar que el cuadro epidemiológico de la IA tenga una tendencia francamente positiva y que se exprese en la disminución del número de infecciones? Al respecto, se ha identificado que es imprescindible contar con un diagnóstico, tanto local como nacional, para definir cuáles son los problemas
que hay que enfrentar. Y esto es muy sencillo. Está en correspondencia con definir cuándo existe un incremento de las tasas, cuándo existe una morbilidad o mortalidad asociada a una situación particular. Normar las actividades, pero más aún estimular y controlar el que se cumplan las medidas para la prevención de infecciones. Promover las actividades de capacitación. Reiteramos, como esta. Y una evaluación sistemática del comportamiento de los programas y de las medidas. La Unión Europea nos da un cuadro de 4.100.000 casos en 507 millones de habitantes. Y al respecto tienen 13.000 fallecidos. Es decir, el 0,09% de los pacientes que están afectados por una infección adquirida durante la atención de salud fallece. En Estados Unidos es del 1,04. En México, 3,2. En el Reino Unido, 0,5. Pero caso particular se corresponde con Chile, con tan solo el 0,85. ¿Qué significado tiene esto? Significa que a la altura de los indicadores de referencia nacional establecidos a partir del reciente 18 de mayo del 2017, 180 hospitales, 185 para ser más exacto, reportan información al SICAS con un percentil del 75%, que conlleva un criterio de inclusión de 250 días de procedimiento o 50 procedimientos, permitirá una actuación inmediata y dará lugar que frente a la sospecha de una infección en el marco de una institución sanitaria se tomen las medidas oportunas y pertinentes para mitigar el efecto global de estas guías. Y es que Chile tiene una situación altamente favorable, como hemos tratado de abordar y demostrar a lo largo y ancho de nuestra conferencia. Se plantea que para el 2023, según reporta el profesor Otaiza, la vigilancia activa mediante la implementación de un cuerpo normativo sobre IAS que debe ser conocido por técnicos y administrativos del sistema de salud, así como los procedimientos que se deben seguir por enfermeras y médicos capacitados en todos los hospitales, grandes y complejos, pero también los de menor complejidad y los de mediana complejidad frente a brotes, y mantener la evaluación sistemática del programa mediante la correspondiente documentación de impacto. Concluye el doctor Otaiza, y no existen mejores palabras que la de este eminente investigador y profesor que se ocupa de las IA en el ámbito chileno. Permitirá sin lugar a dudas que Chile ocupe un lugar cimero, no ya en el ámbito latinoamericano, que lo es, sino a nivel mundial. En aras de ese propósito, junto con ustedes, estamos dispuestos, modesta y humildemente, a trabajar
para lograr tan noble propósito. Muchas gracias.